Seguimos con el taller de negociación. Ya hemos visto las distintas escuelas que tratan el estudio de la negociación, cuáles son los principios rectores de estas, cuáles son las etapas durante las cuales se planifica una negociación. Ya sabemos que siempre cuando nos sentemos en la mesa de negociación debemos plantearnos y plantarnos como una fuerza de ventaja, como que nuestra propuesta es la más conveniente, siempre tener una meta superadora, ir conociendo nuestro poder, el alcance del mismo, cómo nos debe percibir la contraparte, debemos tener información de ellos, tratar siempre de ir hacia la necesidad que se está buscando satisfacer, no mirar tanto el deseo, sino focalizarnos en la necesidad primaria. Fijémonos estas metas ambiciosas, gestionemos la información con mucha habilidad, concedamos siempre que se logre algo a cambio, para que tratando de no estancar la negociación. Recordemos que buscamos satisfacer necesidades, no deseos, que lo que está en la superficie es lo que se ve, pero no es la torta del problema. El interés es mucho más grande de lo que se logra ver. En la negociación por principios, que es la negociación más utilizada en las etapas de proyecto de grandes dimensiones, siempre cuando vamos a sentarnos en la mesa de negociación debemos concentrarnos en los intereses, olvidémonos de las posiciones y busquemos otros intereses aledaños, anexos. Busquemos la visión lateral que nos permita seguir avanzando aún cuando nos estanquemos en algún punto. Recordemos que la mente humana tiende a no retroceder nunca. Entonces, cuando nos enfrentemos a un punto ciego, sepamos encontrar la lateralización de la discusión para luego seguir avanzando. Debemos ser creativos. Parte de la creatividad se recrea en la mesa pre-negociación. Antes, cuando estemos preparando la negociación, inventemos las opciones y que estas opciones sean de mutuo beneficio. Al contar con opciones valederas, la negociación avanzará tanto más rápido y generaremos mayor confianza en nuestra contraparte. Todo negociador está buscando algo más que satisfacer el interés principal de la organización. El negociador también buscará mantener la relación. Recordemos este aspecto. Tanto la contraparte como nosotros buscamos una relación a largo plazo. Es decir, parte del objetivo de la negociación es satisfacer el interés conjunto, manteniendo o generando una relación a largo plazo. Siempre será conveniente negociar con quien conocemos que con alguien que no conocemos, pues la confianza es la clave de todo buen negocio. Separémonos de nuestras emociones. Sepamos que las percepciones de uno respecto a otro son diferentes. Volvemos a hacer hincapié en concentrémonos en los intereses, abandonemos las posiciones. El interés es lo que debemos satisfacer. Antes de negociarnos, antes de sentarnos en la mesa de negociación, llevemos las opciones de mutuo beneficio. Multipliquemos estas variedades de opciones y exploremos otros intereses. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo son los intereses? La recomendación es explicitarlos siempre, no ocultarlos. Tratemos de que la contraparte sepa cuál es nuestro interés y tratemos de reconocer cuál es el problema. El problema va a ser saber los intereses de ambas partes. Tratemos de averiguarlo. Seamos abiertos, busquemos que la contraparte sea abierta también.
en la búsqueda de la satisfacción de este interés, siempre hay que demostrarse flexible, flexible ante los cambios, flexible ante la otra mirada. Cuando exploremos los intereses, veremos que habrán distintos niveles de estos, los distintos colores o de intereses de distintas importancias. Aquí los vamos a clasificar en opuestos, diferentes o comunes. Los intereses opuestos son aquellos que generan el conflicto, son los que hay que buscar la solución. Los intereses diferentes son esos que no nos afectan en tanto podemos lograr una satisfacción equitativa. Y los comunes serán los puntos de conexión entre los dos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando dos hombres están en una biblioteca y comienza una discusión entre ellos porque una persona quiere cerrar la ventana, otra la quiere tener abierta. Y discuten en qué tanto se debe cerrar o abrir, hasta que llega la bibliotecaria para mandarlos al silencio y les pregunta qué está pasando, les explica que uno no quiere la ventana cerrada, otra abierta, y la pregunta es no tanto el interés, sino el por qué. ¿Por qué uno quiere la ventana abierta, otro cerrada? Resulta que una persona quería una corriente de aire, por esto que necesitaba mayor oxigenación, y la otra persona le molestaba la correntada. ¿Cuál fue la solución? Bueno, abrí la ventana de un cuarto aledaño, entonces iba a haber aire fresco, pero no iba a haber corriente. Entonces nos focalizamos en el problema, en el interés, nos despojamos de las personas, de las posiciones, y se encuentra una solución. La escuela de Harvard reconoce estos conceptos de intereses, las relaciones, comunicaciones, y define 7 elementos que son los que componen una charla de negociación. La escuela Harvard no hace más que condensar la escuela del pensamiento lateral, en el cual se busca la opción win-win, ganar-ganar.